Entonces, cada vez que te involucras en una batalla, cada vez que resistes al pecado, cada vez que proclamas el Evangelio, cada vez que das una porción de tus recursos para engrandecer el reino, cada vez que ofreces un vaso de agua en nombre de Jesús, cada vez que esperas en el Señor, en cada ocasión esa abertura se hace un poquito más grande. La abertura de aquella tumba se agranda y se agranda, y la oscuridad se replega cada vez más. La luz se hace un poquito más fuerte todos los días. Ese es el caminar cristiano. En nuestro mundo vamos a encontrar muchos corredores veloces. Hay algunas águilas que remontan vuelo mucho más alto de lo que podemos ver. Y es difícil caminar cuando uno está rodeado de águilas, de corredores. Sin embargo, caminar a veces es lo único, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Es mejor que estar quieto. Camina. Él entiende todos los detalles al respecto. Él sabe lo que es. Caminó al Calvario. Caminar también cuenta, no lo olvides. Caminar cuenta. Tú dices, pero yo no oro casi nunca, apenas por los alimentos. Bueno, caminar cuenta, eso cuenta. Estás intentando. Estás diciendo, Señor, es lo mejor que te puedo dar hoy. A veces mi emoción y mi espiritualidad siento que está un 90%. Y vengo con un 90% aquí. Pero a veces ese 90% se me va achicando durante la semana. Y ya para el miércoles, que me crucé con 3 chinitos en la ruta, casi los choco, casi me chocaron a mí. Amo a los queridos chinos, pero no tenemos que andar nunca en la misma carretera. A veces ese porcentaje me baja un 20%, un 30%. Y a veces llego como te pasa a ti. Llego a la iglesia con mi recipiente con agujeros. Se me llenó el domingo y para el miércoles el aceite parece que se me fue. Y nunca digo, no, entonces no voy. No, ya estoy perdido, soy un caso perdido. Digo, Señor, estoy así, sin aceite. Pero es un pasito a la vez. Es un paso a la vez. Un día va a llegar la liberación. No nos equivoquemos, habrá muchas más batallas, habrá muchas peleas este año, habrá muertes. Pero el día de ella ocurrió cuando nadie lo estaba mirando. Al final de ese día todo habrá cambiado. Así que mi propuesta, mi consejo de parte del Señor que me envía es: sigue caminando, no te entregues, no te rindas. Porque lo que esperamos es tan importante como lo que nos ocurre mientras que estamos esperando. No te rindas, sigue un ladrillo a la vez, un paso a la vez. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. No te entregues, no te rindas, sigue caminando. Yo sé lo difícil que es, sigue. Es difícil, dice hoy otra vez, no hay cambios, sigue ahí, no te entregues. No te entregues. No arrojes la toalla, todavía la campana no sonó, vamos, un round más, sigue. Sigue con la familia, sigue creyendo en tus hijos, sigue creyendo en la economía, sigue creyendo que las cosas van a estar bien. No es un optimismo barato. Es decir, Señor, yo creo que si no miro para abajo y me concentro en ti, sé que voy a llegar. Jesús no le dijo, corre hacia mí, le dijo, solo camina hacia mí, tienes que caminar. Así que te voy a repetir los 2 consejos que alguna vez le dieron a este actor de riesgo novato. Cuando se acerque el helicóptero Salvador, que se va a acercar, solo déjate que te eleve suavemente, no hagas movimientos bruscos. Si te olvidas de este consejo como este tonto actor, esto sí es determinante, aun si fueras Tom Cruise. Pase lo que pase, sientas lo que sientas, escuches lo que escuches durante este año en cualquier medio de comunicación, nunca mires hacia abajo. No mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Elévate la vista arriba. Vamos, dale un aplauso al Rey. Celebra al Señor. Dale ese aplauso gigantesco al Señor de señores y del Señor. Tú has hablado hoy. Si crees que Dios habló, que ese aplauso se escuche. Vamos, vamos. Que ese aplauso se escuche si crees que Dios te habló. Un paso a la vez. No mires abajo, no te entregues. Bendito sea el Señor. Cuando se pierde la esperanza y la fe, estamos acabados. No hay más nada que hacer.
Y la Biblia a menudo habla de esto en términos de no pierdan el ánimo. Dice la Biblia, no pierdas el ánimo. Y yo quiero contarte un secreto que a mí literalmente me resolvió la vida. Dios nunca va a llamar a las personas a que bajen de la barca para que se hunda. Nunca. No obstante, va a ocurrir a veces, pero no es su intención. Tu llamado nunca va a ser una trampa para que fracases. Dios nunca te va a llamar para ridiculizarte. ¿Por qué? Porque es un papá. Y los que son papis y mamis saben que lo último que haría un papá y una mamá es ridiculizar a un hijo. Jamás avergonzaríamos a un hijo, nunca. Y nos molesta si alguien se burla o le hace bullying. Entonces Dios jamás nos llamaría para avergonzarnos. Tenemos que quitarnos esa imagen de que Dios te va a avergonzar en público. Eso no hace un padre, jamás. Moisés envió a 12 exploradores a inspeccionar la tierra prometida y que observen sus enemigos. Regresaron 10 y dijeron, de la gente de allí son como gigantes, mejor nos volvemos a casa porque nos van a liquidar. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, debemos subir, poseer la tierra, porque con toda certeza podemos hacerlo. Los 12 miraron la misma tierra, enfrentaron la misma situación, alcanzaron conclusiones diametralmente opuestas, en las antípodas, pensaban diferente. Otra historia, un joven pastorcito lleva comida a sus hermanos que servían en el ejército. El gran campeón de sus enemigos, un personaje sacado de la Federación Mundial de Lucha Libre, los provocaba. Todos los soldados estaban aterrorizados de miedo. Ninguno quería pelear con él y se desanimaron. David lo vio y fue con una onda que dijo, ¿quién es esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones de Israel? Otra historia. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando llega la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados que se convencieron de que iban a morir, perdieron la esperanza, con pánico, se desanimaron. Jesús se sentó en la misma barca, capeó la misma tormenta y tomó una siesta. Y en todas las historias que te cuento, hay 2 conjuntos de personas que enfrentaron la misma situación. Algunos pensaron que iban a morir, otros pensaron que se iban a hundir. Exploraron la misma tierra prometida, enfrentaron al mismo enemigo, soportaron la misma tormenta. Unos respondieron con paz y otros respondieron con pánico. Unos se desanimaron y otros cobraron ánimo. Ahí es donde notamos que el optimismo, que la confesión positiva y la fe o la esperanza no es la misma cosa. El optimismo te dice todo va a mejorar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero te estás hundiendo como el coyote o te estás cayendo. La esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo, pero está fundamentada en algo más profundo. Cuando tengo esperanza, cuando tengo fe, creo que Dios va a usar todas las cosas, las va a redimir a pesar de que estén saliendo mal. De alguna forma soy el muchacho de la película y voy a ganar. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees. De alguna forma voy a salir de esto. Puede que ahora estés viviendo un momento vulnerable. Puede que hay personas aquí que hoy tengan que soltar aquello que Dios te pidió que sueltes cuando terminaba el año que se fue, pero no sientes todavía que la mano de Dios te está agarrando. Y estás así, como el acróbata. Obedeciste y todavía no sientes que Dios te agarró. Te moviste en fe, pero no sabes dónde vas. Hay personas que han tomado decisiones en fe, en obediencia, han dado una siembra financiera y todavía no vino la provisión. Como el trapecista estás allí en el aire, esperas con confianza, pero hay veces que empiezas a creer que la paciencia se te va a agotar. A mí me gusta la imagen de Isaías 40:30 que dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen,
Pero los que esperan, los que confían en el Señor, alguien tiene que decir amén. Los que esperan renovarán sus fuerzas, dice. Volarán como las águilas. Ah, me gusta eso. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y en algunas veces remontamos los cielos y volamos como las águilas. Esa es una hermosa imagen de Isaías. Los ornitólogos dicen que las aves tienen 3 métodos de vuelo. A mí me fascinó esto el día que lo descubrí. 3 métodos para volar. Solo 3. El primero es el aleteo, es decir, mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Esos son los colibríes, por ejemplo, si lo han visto. Los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo, porque continuamente mueven las alas. Aletear es lo que los mantiene en el aire, pero implica un esfuerzo. Yo creo que los colibríes llegan a la casa y le dicen a doña colibrí: no me hables porque aleteé todo el día. No tengo ganas de hacer nada. Aletear es un asunto poco elegante, porque aparte es burdo. Yo suelo invertir en la vida mucho tiempo aleteando. Yo aleteo mucho. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en el aleteo. Un segundo método es planear. Las aves alcanzan suficiente velocidad y altura y se deslizan en una corriente descendente. Es mucho más elegante que aletear, pero desafortunadamente tampoco las lleva muy lejos, porque la realidad se presenta en forma de gravedad rápidamente. Planear es lindo, pero no dura mucho, se van a caer. Entonces está el tercer método, que es remontar. Los ornitólogos dicen que solo unas pocas aves, como las águilas, son las capaces de remontar. Las águilas son tan fuertes que le hacen posible sostenerse en corrientes ascendentes de aire, como los aviones. Entonces, en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra, la manera que tienen ellos es no mover una sola pluma y pueden remontarse a grandes alturas y se mantienen sin aletear. Tampoco están planeando para abajo. Se midió que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo. Se remontan en columnas invisibles de aire ascendente. Isaías dice que los que esperan en el Señor habrá ocasiones que van a remontar vuelo. Y uno cuando siente el viento del Espíritu, yo te iba a dar un consejo: déjate remontar. Déjate llevar por la ráfaga del Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere, lo mismo pasa con el que nace en el Espíritu. Entonces tu vida en algunos momentos va a remontar espiritualmente. No lo vas a entender, son tiempos de favor. No son siempre, pero llegan a veces. Tal vez ahora te encuentres así. Tal vez estás transportado en alto en el poder de Dios y estás hablando en lengua todo el día y lo ves a tu marido panzón y no te importa, y ves a tu mujer llena de crema y te importa menos, tus hijos no se bañan una vez al mes y tampoco te importa, no pierdes el gozo, te sientes fuera de la barca. Dios responde tus oraciones con generosidad abrumadora. Te utiliza en formas que te impactan, te da poder para vencer la tentación, te sientes productivo en tu vida laboral, hay una fortaleza, una sabiduría que sobrepasa tus habilidades. Dices: ¿de dónde saqué eso? ¿De dónde lo tenía? Algo así, es casi como una vida libre de suegras y de migraciones, una vida ideal. Bueno, si eso pasa, sé agradecido durante esa temporada, no te bajes de la ola. Permanece en la corriente del Espíritu. Obedece a la guía del Espíritu. No te muevas. Sigue orando y no supongas que estás remontando el vuelo por tu propia fuerza. Son vientos del Espíritu. Estás remontado en un viento del Espíritu. No digas: y me lo merezco, porque te vas ahí abajo como el colibrí. No lo hagas. El problema de Pedro no es que está caminando en el agua, es que mira hacia abajo. Y tal parece que Mateo, el evangelista, quiere que entendamos algo cuando nos relata la historia. Porque mientras que la mente de Pedro se centró
en Jesús, Jesús le dio el poder para que Pedro caminara sobre el agua. Pero cuando su mente se concentró en la tormenta, su miedo hizo un cortocircuito con el poder sustentador de Dios. Entonces la esperanza fue lo que sacó a Pedro de la barca, la fe lo sacó de la barca. La confianza es lo que lo sostuvo. El miedo es lo que lo hundió. ¿Me siguen, sí o no? Y existe una condición mental, no es ni siquiera espiritual, que es esencial para vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos durante el transcurso de este año. Este es un año donde se va a desatar mucho temor. Ya te aviso, mucho temor. Y no soy profeta de mal agüero, pero todo dice que van a aparecer nuevas cepas y nuevos contagios. Ahora dicen que este nuevo contagio es más leve, pero que viene y se hace más viral, y que vienen cosas peores, y que ya hay otro en África. Parece que se pelean las naciones por sacar nuevos virus, como si fueran nuevos automóviles. Entonces el temor va a estar más fuerte, el miedo va a hacer que las personas tengan inclusive impotencia para crear, para emprender, para soñar, para proyectar. Se va a meter en nuestros hijos, va a intentar meterse en nuestras familias, en nuestras iglesias. Eso es algo que viene. Proféticamente es un año de mucho miedo, donde los medios de comunicación no van a dar noticias alentadoras. Algunos van a claudicar, otros se van a mantener. Llámalo esperanza, llámalo confianza, llámalo seguridad, pero hay una gran diferencia entre quienes van a seguir intentando y creyendo a Dios y los que van a renunciar y se van a hundir. Cuando estoy hablando de hundir, estoy hablando a nivel salud, estoy hablando a entregarse a nivel económico, a nivel espiritual, y es cuando se pierde esa condición mental de la esperanza, de creer, es cuando nos empezamos a hundir. No cuando caminamos sobre el precipicio. No nos hundimos cuando caminamos sobre el agua, sino cuando nos damos cuenta que estamos sobre el agua, sobre el aire, como el coyote, y miramos para abajo. La esperanza es el combustible que hace funcionar el corazón humano. Un choque automovilístico puede dejarte cuadripléjico, puede paralizarte el cuerpo, pero la muerte de la fe, la muerte de la esperanza te va a paralizar el espíritu de por vida. Y no hay nada peor que un espíritu amputado. No hay nada más terrible que un joven con un espíritu amputado, que ya no quiere soñar, que ya no quiere creer, que no tiene esperanza, que cree que en cualquier momento se puede morir y todo se termina. La esperanza es la razón por la cual los seres humanos seguimos teniendo hijos en un mundo perdido. La esperanza es la razón por la cual existen los hospitales, y la esperanza es la razón por la cual existen las universidades y se sigue educando. La esperanza es la razón por la que existen los terapeutas, las iglesias, los pastores, los curas párrocos, los rabinos, y la razón por la cual los Dorados de Sinaloa siguen entrenando. La esperanza es lo que dice, quizá esta pueda ser la temporada. Pero si uno la pierde automáticamente la visión del futuro. Su espíritu, insisto, queda amputado. Ningún compositor sufriría por una partitura, en escribirla agónicamente, si no sintiera la esperanza de una pequeña luz de belleza que va a surgir de esa lucha. Ningún padre sufriría por su hijo, trabajaría por él, estaría alentándolo a su lado mientras tiene fiebre, sin la esperanza de que un día este niño va a vivir una vida más noble y más feliz que él. Y la historia de cada personaje en la Biblia es el relato de la esperanza de no mirar hacia abajo, de no entregarse. La esperanza hizo que Abraham dejara su hogar. La esperanza es lo que hizo que Moisés desafiara a un dictador, a Faraón. Entonces podemos sobrevivir la pérdida de un número extraordinario de cosas. Puedes perder las piernas
y estar confinado a una silla de ruedas o a muletas. Puedes perder los brazos, las extremidades, pero no puedes nunca permitir que te amputen el espíritu, ni a través de los medios de comunicación, ni lo que diga el presidente, ni lo que digan los dictadores de turno. Nadie nos puede amputar la esperanza, porque el día que muera la esperanza y la fe, estarás muerto en vida. No trates de producir cuando eres un colibrí el éxtasis espiritual. Hay algo peor que no ser bendecido, es la bendición fingida. Por favor, es mi gran recomendación a la congregación, no finjas. Yo nací en una iglesia fingida. Salomón escribió: la bendición del Señor enriquece a una persona y no le añade tristeza. Proverbios 10, 22. En otras palabras, cuando Dios te da algo, te da la capacidad para disfrutarlo. Si ahora te toca ser colibrí, si hay una temporada en que tienes que remar y remar y remar y todavía no te puedes comprar la casa, te cuesta pagar los impuestos, la renta, el hijo no cambia el carácter, el matrimonio no está funcionando. Si te pasa eso, reconoce: me toca un tiempo de colibrí, me toca un tiempo de aletear. Y si no lo estás disfrutando, no finjas que lo haces. Aletea, mantente en el aire, que no es poca cosa. Sigue viviendo, mantente vivo, respira. Pero por nada del mundo finjas que estás remontando. Cuando hablo de fingir que estás remontando como águila, hablo de repetir mecánicamente las cosas espirituales que memorizaste, aunque nunca las viviste. De sonreír a los vecinos cuando sales de casa, cuando acabaste de gritarle a tus hijos en la cocina. De asentir con las cabezas y decir amén a todo en lugar de hacer preguntas. De mostrar fortaleza donde tendrías que mostrar que estás roto y necesitas ayuda. Hacer todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tienes la vida solucionada. De eso hablo, de fingir. No te compares si estás como un colibrí en estos momentos con el que estás remontando vuelo. Ya va a llegar. Solo sigue aleteando o corriendo, ya va a llegar tu oportunidad. Luego viene la tercera condición que describe Isaías. En ocasiones remontamos vuelo y no podemos correr por causa de la duda, del dolor, del fracaso. En otras oportunidades todo lo que podemos hacer es caminar un pasito a la vez. Isaías habla de los que caminan, ni siquiera remontan, ni siquiera aletean, caminan. Y no sobre el agua, caminan sobre la barca. Yo he tenido temporadas de caminar y aún el Señor me siguió bendiciendo. Todavía sigo caminando a veces, un pasito a la vez. Y uno lo único que puede decirle al Señor: Señor, acá estoy, yo continúo. No se va a morir la iglesia porque yo deje de ir. Sé que mi trabajo no se ve mucho, ni creo que el pastor note que yo falte. No estoy siendo muy fructífero, productivo, no me siento muy triunfante en este año, pero yo te voy a seguir, un pasito a la vez, un ladrillo a la vez. Yo simplemente voy a continuar caminando, un pasito, así. Yo vi a mi papá en rehabilitación los últimos años. Lo ponían entre dos bastidores y lo que tenía que hacer era así, ida y vuelta, toda la mañana. Y yo le preguntaba al terapeuta: ¿y en qué le sirve? Es un pasito. Algo es algo. Si se queda en la cama se muere más rápido. Pero un pasito va a hacer que sus arterias fluyan mejor, que sus fluentes sanguíneos esté mucho mejorado, más fluido. Entonces una pequeña abertura, un pasito a la vez, un sencillito paso de obediencia, un pasito detrás del otro, no es poca cosa, de verdad te digo. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar sermones: triunfa, empodérate, remonta como el águila, eres vencedor, real sacerdocio, linaje escogido. Y casi no hay mensajes para los que damos un pasito a la vez. Un pasito. Yo tengo una historia de mi productor de toda la vida, mi productor de teatros, de los eventos, de las cruzadas, de los superclásicos. Se llama Daniel Peckerman, a quien le mando un saludo enorme.
Él fue quien cuidó a mi papá los últimos años allí en Argentina. Y trabaja conmigo hace 30 años. Todavía no puede dejar el cigarrillo. Pero él se propone todos los años decir, vos sabés que estoy fumando menos. Antes fumaba 40 por día. Ayer 39. ¡Gloria a Dios! Él tiene una voz difónica, de verdad. Entonces, a veces me dice, lo estoy logrando. Y a veces estamos comiendo juntos y dice, ¿puedo ir afuera? Le digo, seguro que orar no es, ¿no? Entonces me dice, no, pero estoy aguantando. Y yo nunca le dije, pecador, ¿cuándo vas a dejarlo completamente? Siempre le digo, es un pasito a la vez. Es un esfuerzo. Hay gente que va dando un pasito a la vez. Un pasito y dice, hoy vencí. Eso es un adicto en recuperación. Dios no puede hacer las cosas, bueno, Dios sí las puede, pero no todos reciben las cosas de manera inmediata. Hay gente que tiene que ir un pasito a la vez, con su carácter, con su temperamento. No te apures. Pero la promesa era en ese entonces que el helicóptero me levantaba a cierta altura. Si yo no me movía demasiado y no me iba a elevar más de 100 metros o 150 metros sobre el nivel del agua, todo para que yo salga de cuadro de la escena de filmación y luego me depositaría suavemente en la playa. Pero si el piloto sentía que el helicóptero empezaba a desestabilizarse, tendría que elevarse a más altura para recuperar estabilidad. Entonces yo tenía que mantenerme aferrado al patín de aterrizaje como si fuera una boa constrictora. Yo no podía soltarlo. Entonces el piloto me advirtió, muchacho, solo te voy a decir dos cosas. No las olvides porque son determinantes. Yo digo, sí, todo, lo que sea. Cuando yo acerque el helicóptero, solo déjate que te eleve suavemente. No hagas movimientos bruscos, no te subas de golpe al helicóptero. Porque si sueltas el timón de la moto y te aferras al patín de aterrizaje con demasiada fuerza, vas a desestabilizar la nave y debido a la cercanía con el agua, eso hará que tú y yo conozcamos a Jesús en persona hoy mismo. Entendí la metáfora, ¿no? Me habló en términos espirituales porque sabía a lo que me dedicaba. 2, y esto es determinante, aun si fueras Tom Cruise, pase lo que pase, sientas lo que sientas, no mires hacia abajo, nunca. Tom Cruise no mira hacia abajo, no, tú tampoco. Y me concentré en esas dos recomendaciones porque por nada del mundo yo quería repetir esa escena. Era la única y última toma. Yo no iba a hacer esa escena 2 veces. Pero una vez sobre la lancha, en medio de la persecución, los tiros, el olor a la pólvora, aunque son balas de fogueo, todo eso huele y deja humo, no me acordé de la primera recomendación de no colgarme del helicóptero. Y apenas se acercó la nave a la moto, salté con toda la fuerza sobre el patín de aterrizaje y obviamente desestabilicé la nave. Entonces cuando me colgué y la nave se desestabilizó, ese muñequito que va colgado ahí soy yo. La lancha que no tiene piloto es la mía. No hay más registro fotográfico de ese momento, solo el video, porque incluso el fotógrafo arrojó la cámara para ir a rescatarme. El helicóptero se estaba moviendo de una forma inusual, así que una vez arriba, yo solo podía pensar en la segunda recomendación, que era la que todavía no había acatado. Dije, Señor, me olvidé del primer consejo, me colgué, pero recuerdo el segundo, y eso quizás salve mi vida. No miraré hacia abajo, pase lo que pase, sienta lo que sienta. Afortunadamente estabilizó la nave, obviamente me llevó a la orilla y hoy puedo contarte la historia. Y eso se convirtió en la regla número 1 de mi vida para todo lo que vendría después. No mires hacia abajo, para los estadios de Argentina, para las incursiones en televisión, para comprar harina, cuando fuimos al Dolby Theater, el teatro de los Oscars de Hollywood, para rentar Disneyland, cuando estuvimos todo un día haciendo shows ahí, el Hard Rock de Las Vegas, y cada locura divina siempre tuvo una consigna: no mires hacia abajo, no mires hacia abajo.
Y yo siempre me pregunté cuando Pedro caminó sobre el agua si Jesús le dijo algo o no. La Biblia o los evangelios no nos dan registro si se lo dijo. Pero si se lo dijo, yo me imagino que sería algo como: hagas lo que hagas, Pedro, no mires para abajo. Continúa, un pie delante del otro. No sé, piensa en algo lindo, piensa en cosas alentadoras, pero no mires hacia abajo. Y solo recuerda que hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. Y me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús y que durante esa experiencia la conciencia de la presencia de Jesús dominó su mente. Mirándole a los ojos, él no miró nunca hacia abajo. Y durante el tiempo que duró, que no sabemos cuánto, Pedro caminó sobre el agua. Y se nos dice entonces que ocurrieron tres cosas. El centro de atención, de la atención del apóstol, se desplazó de Jesús hacia la tormenta. O sea, la Biblia dice literalmente sintió el viento. El viento ya estaba, pero allí fue cuando se dio cuenta que el viento lo rodeaba. Y ese cambio de atención dio lugar a un conjunto nuevo de sentimientos, de pensamientos que se centraron en el pánico y la incapacidad. Dice la Biblia, y tuvo miedo. Esto, a su vez, interrumpió la capacidad de continuar confiando y caminando en el poder de Jesús. Porque la Biblia dice que comenzó a hundirse y clamó: Señor, sálvame. En la vida de Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, o cuando resucitó a su amigo Lázaro, del sepulcro del Señor remontó vuelo, fue un águila. Se levantó tan alto en el espíritu que nadie le pudo seguir el ritmo. Subió como un avión a propulsión a chorro. Nadie podía entender. En otras ocasiones, cuando lloró por Jerusalén, cuando se frustró por la lentitud de sus discípulos, cuando enfrentó la oposición de los líderes religiosos, la vida le fue más difícil, pero se mantuvo aleteando como un colibrí. No se desvió de la ruta, aun cuando era cuesta arriba. Era capaz de aletear mucho. Pero cuando llegó el momento de cargar la cruz, ya no estaba remontando vuelo ni aleteando. Cuando le colocaron la cruz en la espalda lastimada, sangrante, era un muchacho de 33 años. Era joven, pero caminó lento. Era un hombre muy joven, pero ese día tropezó y cayó. Y lo único que hizo fue levantarse otra vez y caminar un poco más. Lento, pero caminando, como vos, como yo. Pasito. Tal vez la vida a veces se nos pone difícil. Cuando queremos más que nunca dejar todo, y aún así le decimos: Señor, yo no voy a renunciar a ti. Yo voy a seguir poniendo un pie delante del otro. Voy a tomar mi cruz, seguiré a Jesús, aunque me cueste. No soy el gran corredor, el gran aleteador, nunca seré conocido como las águilas del Evangelio. Pero acá estoy dando un pasito a la vez. Aunque no lo creas, esa fue mi vida siempre. Siempre. Puede que la imagen sea de un tipo triunfante que se cuelga de los helicópteros y de la vida, pero yo siempre fui a dar un pasito a la vez. Estando sano, estando enfermo, con crisis, sin crisis, con apoyo, sin apoyo, siempre di un pasito. Siempre un pequeño pasito. No intento comprar su gracia, no intento comprar la salvación, pero ahí estoy. Y muchas veces Dios aprecia nuestro caminar más de lo que estima que remontemos vuelo. Y Él pagó un precio altísimo. Jesús caminó al Calvario. Tomó sobre sí mismo la cruz, todo el quebranto de la raza humana, todo el sufrimiento del día D en la playa de Normandía y todo el sufrimiento del pecado, del dolor de los seres humanos desde la caída hasta la fecha. Después que el sábado los amigos fueran a ocuparse de su cuerpo, la piedra fue cambiada de lugar, removida. Nada había cambiado tampoco, como en Normandía.
Pilatos y los sumos sacerdotes todavía tenían el control. El imperio estaba fuerte. Aun cuando Jesús resucitó, César reinaba. Ni conocía el nombre de ese oscuro delincuente para él que murió en una de las 3 cruces. Y en primera instancia nadie lo supo, excepto un par de mujeres, pero ese fue el día D. Ahora había una abertura, como la playa Ornava en Normandía, en plena guerra nazi. Pequeña inicialmente, no mayor a la entrada de una tumba. Así era la aberturita. La entradita de una tumba. Yo estuve en Israel, es una entradita que hay que agacharse para entrar. Esa fue la abertura en la humanidad. La esperanza no me evita esperar lo peor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: los que tienen esperanza están preparados para las cosas malas. No me evita lo peor. Entonces en casa no me voy a enfermar. Entonces tú dices que nunca voy a tener un accidente. No te evita lo peor. Y por eso quiero que meditemos un poco acerca de lo que significa, aunque venga lo peor, no perder la esperanza, aunque camines sobre el precipicio. Tener la mente cultivada en el famoso pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Di conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Qué hay que hacer? A ver, para desarrollar mentes que se centran en Cristo, aun cuando estamos caminando sobre el precipicio. ¿Cómo hacer? Yo te puedo dar cátedra porque tuve que aprender con muchos golpes, con muchas hundidas, como el coyote. Yo creo que era como el coyote o compraba en Acme. Pero aquí hay que hacer un sorprendente descubrimiento juntos. Toda la gente, incluyéndonos obviamente, somos asombrosamente indiferentes a la manera en que tratamos nuestras mentes. ¿En qué está concentrada nuestra mente? Yo he hecho esta pregunta varias veces durante el año que se fue. Entonces imagina que te compras, no sé, un Lamborghini Siam. ¡Oh! 3.6 millones de dólares. Uno de los autos más caros del mundo. Viene con un sistema híbrido que utiliza supercondensadores de iones de litio, lo que convierte al auto en un híbrido, no eléctrico, que no compromete el peso con una potencia increíble. Y como resultado leía que sus 819 caballos de fuerza le permiten ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos. Qué lindo para salir del semáforo, así antes que te toquen en la bocina. Registra una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, la mitad de lo que hace un avión en altura crucero. ¿Cuáles son las posibilidades de que si te lo compras le llenes el tanque con la gasolina más barata, de bajo octanaje, en una estación de servicio, una gasolinera de descuento, que te dan el car wash a cambio? ¿Cuáles serían las posibilidades? Otra historia: imagínate que tu sueño es jugar en las grandes ligas de fútbol y dices: yo sueño con un fichaje, que si no es el Barça, bueno, al PSG, y después de ahí me iría para México en todo caso, pero si no, en uno de esos. Y se convierte eso en la meta principal de tu vida, ¿no? ¿Cuán probable es que te dediques a tomar cerveza y meterte toda la comida chatarra del planeta de acá hasta que te fichen? Imposible. Entonces, cuando una pareja tiene un hijo, son muy cuidadosos respecto a lo que llega a la boca del niño. La gente es muy cuidadosa en lo que suministra a sus autos, a sus cuerpos, a sus hijos y hasta a sus mascotas. Estamos muy conscientes de los comestibles o de lo que consumimos y que todo lo que consumimos ayuda al desempeño, ayuda al bienestar. Y por esa razón es tan irónico que el área más importante de la vida no le prestemos atención: la mente. No le pondríamos a un auto de alta gama una mala gasolina.
No le damos a un perro una mala comida. No nos metemos chatarra todos los días en el cuerpo, pero no nos importa lo que nos entra a la mente. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, considera todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable. En otras palabras, fíjense cómo alimentan las mentes. ¿Cómo las alimentamos? Por eso es que a veces no podemos caminar sobre el precipicio ni sobre las aguas, porque no hay depósito para hacerlo. Nuestra capacidad para vivir en fe en los tiempos de la pandemia, para permanecer concentrados en Cristo en los tiempos de las nuevas cepas, sin mirar abajo, depende en gran manera de cómo alimentamos no el cuerpo, sino la mente, no el perro ni el auto, la mente. Así es como somos capaces de concentrarnos en el Salvador más que en la tormenta. Una nena de 11, 12 años que está pendiente de su cuerpo, la hemos perdido. Tendría que estar jugando con muñecas. Tendría que estar preocupada de cualquier cosa, menos en cómo le queda la falda. Tiene 11, 12. Y si está preocupada a esa edad es porque estuvo expuesta. Eso se llama la ley de exposición. Y sus sentimientos de estima se desploman. Y esto no debería sorprender a nadie. Las actividades a las que asistimos, el material que leemos o el que no leemos, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, las conversaciones que mantenemos, los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, todos terminan moldeando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro destino. Si todo el día estás pensando en sexo, eso será tu mente, un depósito de lascivia. Y no me estoy volviendo viejo, pero algo sé de la vida y sé lo que la mente puede causar. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces todo depende de dónde está puesta nuestra mente o con qué la estamos alimentando. Vamos, invertimos una fortuna en comida balanceada para el perro, pero alimentamos nuestra mente con basura en Netflix o Amazon o cualquier estupidez que pueda aparecer por ahí. No digo que esté mal el streaming, digo que si no somos selectivos a la hora de cómo vamos a alimentar la mente, le estamos dando chatarra. Y después vienen las pandemias, y después vienen las crisis, y después vienen los problemas, y claro que nos hundimos si la mente ha estado expuesta a todo tipo de basura y no hay depósito de donde el Espíritu Santo pueda acceder y trabajar. Y una vez que nuestra mente está centrada en Jesús, hay otro gran secreto para no hundirnos en la tormenta. Una vez leí un clásico libro llamado Las Crónicas del Circus, El secreto de los trapecistas. Leí un dato muy curioso y es acerca de la relación especial que tiene que existir entre el acróbata y el receptor, o sea, quien lo atrapa. Siempre hay dos. A mí no me sorprende. Si fuera acróbata yo querría convertirme en el mejor amigo de quien me va a atrapar. Haría mi mejor esfuerzo para que no hubiera estático como le sea posible. El acróbata, dice el narrador, jamás debe tratar de recibir al receptor. Debe esperar con absoluta confianza. El receptor lo va a atrapar, pero él tiene que esperar. Su trabajo no es agitar las manos. Si lo hace, podría propiciar su muerte, tal como me aconsejó el piloto del helicóptero y que yo no hice caso. Déjate atrapar y por nada del mundo mires hacia abajo. Entonces el trabajo más difícil de todo, esperar. Esperar que pasen los síntomas, esperar que pase la enfermedad, esperar que pase la crisis del divorcio, esperar que salgan los papeles, esperar por migración, esperar que la suegra se vaya. Es lo más difícil. Mira, los 30 minutos más impactantes que yo jamás he visto en una película son los 30 minutos de
de Rescatando al Soldado Ryan, la primera parte. Es una historia real, llevado obviamente al cine, donde los veteranos de la guerra dicen que esta es la película más realista jamás lograda sobre el brutal sufrimiento que enfrentaron los aliados durante lo que se llamó el famoso Día D. Para ganar unos cuantos metros del terreno en la playa de Ornava, en Normandía, se pagó un precio increíble. El Día D dice que empezó a terminarse la guerra. Costó sangre. Y en cierto sentido, el final del Día D, el cambio fue muy poco al final del día. Cuando terminó esa batalla no pasó nada. Porque el continente europeo todavía estaba igual que el día anterior bajo el poder de la esvástica, bajo el poder nazi. Solo ese pedacito chiquitito de tierra, de unos cuantos metros en una arena, de una oscura extensión en la playa de un solitario país, era lo único que no estaba bajo el dominio del enemigo. Pero esa única y pequeña extensión de tierra fue suficiente. En honor a la verdad, al final de ese día, sí todo había cambiado. Porque ahora había una abertura, un pasito. Era una fisura, un vórtice. Pero que iba a crecer un poquito más cada día. No era un aletear, era caminar un pasito a la vez. Pero las fuerzas aliadas sabían que se estaban haciendo un poquito más fuertes, poquitito fuerte cada día. Todavía faltaban muchísimas batallas, muchísimo sufrimiento, muchísimas muertes, pero era cuestión de tiempo. Hasta que un día París fue liberada, después fue liberada toda Francia, los campos de concentración nazi fueron invadidos, los prisioneros fueron liberados, llegó el día en que Hitler se suicidó en el búnker, el día del juicio cayó sobre la bestia, lo cual siempre ocurre, lo cual siempre va a ocurrir. Luego llegó el día VE, el día de la victoria en Europa. Luego el día VJ, victoria sobre Japón en el Pacífico. Y los soldados podían regresar a casa, la guerra había concluido y el enemigo había sido vencido por una playa. Entre el desembarco inicial en Normandía y el tiro final del último arma disparada hubo una larga brecha. Pero la victoria quedó sellada en el día D. Después, el día de la victoria, fue solo cuestión de tiempo. Pero siempre hay una brecha que Dios hace, un pasito, una decisión. Señor, este año voy a leer un versículo por día. No voy a sacar la televisión de mi vida, voy a hacer mucho deporte todo el día, no. A las mañanas me voy a arrodillar. Antes de ir a hacer pis, me tiro de rodillas, aunque sea un ratito, y después hago pis. O voy a orinar y en vez de agarrar el celular mientras estoy sentado en el inodoro, a ver los mensajes que me perdí o los memes que me desactualicé, voy a llevarme la Biblia, me voy a poner la Biblia a un costadito. Si soy extrañado de vientre, voy a hacer un estudio bíblico, pero voy a leer. Y yo quiero presentarte dos leyes que operan en nuestras vidas. La primera es la ley del conocimiento. Somos lo que pensamos, no hay otra, gente. Mis queridos, somos lo que pensamos. Estar lleno de confianza o de temor depende de la cantidad de pensamientos que habitualmente ocupan nuestras mentes. La forma en que pensamos define nuestras actitudes, moldea nuestras emociones, gobierna nuestra conducta, influencia nuestro sistema inmunológico, nuestra vulnerabilidad hacia la enfermedad. Todo lo que está relacionado con nosotros fluye a medida que nuestra mente va creciendo o decreciendo, de la manera en que pensamos. Pablo en Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Y Jesús dijo que un buen árbol no puede producir un mal fruto y que un mal árbol tampoco puede producir un buen fruto. Hizo esta observación en términos de la conexión entre nuestra condición interna, nuestra mente y nuestra conducta externa. A largo plazo, el buen pensar, es decir, las percepciones precisas, la fe,
las emociones saludables, los deseos íntegros, las intenciones honorables, no van a producir malos resultados en nuestra vida. Y el mal pensar no va a producir buenos resultados. Entonces somos lo que pensamos. La segunda ley que gobierna nuestras vidas y que casi nadie se da cuenta, en nuestra mente va a pensar en aquello a lo que esté más expuesta. Lo que repentinamente entra en la mente, al cabo del tiempo la moldea, nos guste o no. Tú y yo no somos aquello que nuestros padres criaron. Somos lo que la mente fue adquiriendo desde la niñez hasta esta vida adulta. Y eso se expresa en la manera que hacemos las cosas, en quienes nos vamos convirtiendo. La ley de la exposición es tan inviolable como la ley de la gravedad. Yo arrojo este vaso al piso y nadie se sorprendería que se cae, porque todos sabemos que la ley de la gravedad funciona. Nadie se sorprende. Sin embargo, para el asombro, hay gente que reacciona con conmoción a la ley de la exposición. La gente se sorprende que aquello a lo que se expone, el paso del tiempo resurge en la forma en que se sienten y cómo ven las cosas en la vida. Nuestros niños están expuestos a miles y miles de actos violentos y explícitos en los medios de comunicación, en las redes, en los celulares, en los jueguitos. Los videojuegos son gráficamente violentos. Pega un vistazo a lo que juegan tus hijos y vas a ver que es matar, quemar, desmembrar gente, zombies, criminales, animales, gente común. Y luego actuamos con sorpresa cuando se inicia una pelea en las tribunas de un equipo de fútbol, o en una disco, o cuando los tiroteos en las escuelas dejan devastada una nación. ¿Cómo los niños van con armas? Si están entrenados mentalmente para matar. Zombies, gente, hay un jueguito que literalmente es ir con un auto e ir matando peatones por la calle para ganar puntos. Entonces, nos hace falta voluntad y la restricción para crear una sociedad que produzca mentes que no estén saturadas con violencia desde que nacen. Estamos inundados de imágenes sexuales en televisión, en internet, en celulares, en laptops. Ya no hay filtros que las controlen. Un niño de 10, 11 años ya vio más pornografía que lo que un adulto en nuestros tiempos pudo haber visto a los 30 años. Porque ¿qué? Ya nadie busca la pornografía los encuentra. Y las imágenes sexuales explícitas no solo se envían a adolescentes, sino a niños que no tienen oportunidad de protegerse de algo que todavía sus mentes no pueden digerir. Eso se llama perversión, desviar el uso natural de algo o de alguien. ¿Será que esto cuenta? Sí, caminar cuenta. Es una pequeña abertura, y una pequeña abertura en una tumba puede cambiar la humanidad. Una pequeña abertura en Normandía puede librar una guerra. Dios va a bendecirte, dice el Señor. Repite conmigo, dice: Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Gracias por amarme. Creo en ti. Amén. Esto es para todos, católicos, musulmanes, ateos, agnósticos, testigos de Jehová, mormones, gente que nos escucha de otras religiones, de otras creencias. No importa lo que creías, recibe a Cristo en el corazón y vas a ver cómo tu vida cambia en un giro de 180 grados. Y ahora todo River, vamos, levanten las manos, vamos a clamar, vamos a orar por este año. Está comenzando enero recién y estamos declarando que las primicias de nuestras oraciones,
Las primicias de las bendiciones se las estamos dando ahora. Padre, yo oro ahora por niños, jóvenes, ancianos y adultos. Estoy clamando por cada uno de ellos. Señor, yo declaro que tu bendición es soltada ahora sobre ellos, sobre los que dan un paso, sobre los que no podían más, sobre los que están cansados. Hay una pequeña abertura aquí en Anaheim. Hace años Dios abrió una pequeña abertura en la Catedral de Cristal. Era chiquitito, era un grupito de hispanos, entre menesterosos, endeudados, afligidos, una pequeña cueva en Crystal Cathedral. Y ahí algo empezó, algo nuevo empezó a pasar, algo nuevo empezó a pasar, y Dios transformó eso en sitios de desierto, y luego ese desierto vino hasta aquí, y algo empezó a pasar en la humanidad, y llegamos a miles de personas, y el día D lo cambió todo. Aunque al final del día no había cambio, sí lo cambió todo. Dios dice, esa bendición está sobre tu vida ahora. Estoy orando para los que no han visto cambios, para los que estaban bajando los brazos, para los que estaban rindiéndose. No te entregues, dice el Señor, no te entregues, yo estoy contigo. Comiencen a clamar ahora, levante las manos, vamos, nos unimos en Asia, en África, en América, Oceanía, Europa. Hay gente mirándonos en todos los continentes, y desde aquí, desde la calle Broadway de River Arena, soltamos esa bendición de Isaías. He aquí, aunque por momentos te fatigues, aunque por momentos no pueda más, yo te sostengo, dice el Señor. Vamos, 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 yo quiero escucharte clamar. Somos miles aquí. Clama, clama por nuestras naciones, clama por nuestros gobernantes, clama para que se termine todo rigor del demonio, para que la bestia caiga, porque volverá a caer, porque cada bestia que se levante, porque cada anticristo que se levante caerá bajo el poder de Dios, caerá bajo el poder de Dios. No hay nada que pueda prevalecer contra el reino de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo a fracasar, dice el Señor. Si te hundes, aún yo te voy a levantar, pero no mires hacia abajo. No es tiempo, iglesia, de mirar hacia abajo. Levanta tus ojos al cielo, levanta las manos y dile, Señor, como símbolo ahora yo miro hacia arriba. Levanto mis ojos ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, y miro hacia arriba, y ahí está la esperanza, y ese río que no se detiene está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis cosas. Declaro bendición, declaro tu gloria en todas las áreas. ¿Pueden sentirlo? Ahí está la mano de Dios. Vamos, 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 levanta las manos, clama, clama. Los que tengan el bautismo del Espíritu allí en sus casas, aquí clama como el Señor te dé para clamar. Suelta, libera sobre tus hijos, sobre tu familia, una bendición de valor, de audacia, de esperanza, de fe. Iglesia, no pierdas la fe. Pastores del mundo, pastores que me están oyendo ahora, no pierdas la fe, no te entregues. Has dado un pasito a la vez, te han restringido a tu hogar, no has podido salir ni siquiera a atender el templo ni a tu gente. Te han restringido, te han metido en la cocina. Ni siquiera hay pastores humildes que ni siquiera han sabido cómo hacer para transmitir desde un celular, pero han estado dando un pasito a la vez. Algunos sintieron que perdieron el trabajo de años. Dijeron, Señor, todo lo que hice lo he perdido. Han sido años de fracaso, y el Señor me dice que te diga, no, 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 mi hijo. No, mi querido. No sabes cuánto te amo, y ese pasito pequeño que has dado yo lo he bendecido. Tú eres uno de mis soldados, tú eres uno de mis generales. No te entregues, no te rindas. Oro por las esposas de pastores, oro por los ancianos, oro por los diáconos, oro por los presbíteros, oro por todos los hombres de Dios de distintas denominaciones que se han mantenido, que no han claudicado, que no han doblado las rodillas. Aquí viene un año en que será complejo, pero Dios me dice que te diga, no
mires hacia abajo. Iglesia, yo te voy a sostener. Te he sostenido durante la pandemia. No te ha faltado el alimento, no te ha faltado la provisión, no ha venido el ángel de la muerte a tocar tu puerta. Yo te voy a seguir siendo fiel, pero tú crees que yo te sostengo. Vamos, vamos, yo te sostengo. No mires hacia abajo. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo declaro esa bendición. Yo proclamo que nos vamos benditos. Di conmigo: Señor Jesús, llevo esta bendición conmigo, en mi vida fuerte, en mis cosas, y declaro 2022, no miraré hacia abajo, no miraré hacia abajo, levanto mis ojos al cielo, fuerte, levanto mis ojos al cielo, y en Él está la esperanza. En ti está la esperanza. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Gente maravillosa, dale un aplauso al Rey de Reyes, a los que nos miran, firmes como talón de oso el domingo que viene. No aflojen, un paso a la vez. Chao, gente, tengan lindo fin de semana y pásenla mejor que nunca. Chao, hasta la próxima. Entonces, tal vez no seamos responsables de las dificultades que tenemos que soportar, pero sí de cómo vamos a tomar la vida, porque es corta. Y al final del día, nuestra interpretación, las explicaciones que nos demos a nosotros mismos de lo que nos está pasando, va a ser más importante que aquello que nos pasó. El problema no es el divorcio, el problema es cómo te lo explicas. El problema no es casarte, el problema es cómo te lo explicas. El problema no es ponerte de novio o cortar el noviazgo. El problema es cómo te lo explicas. No importa cómo le explicas a los ex-suegros, al cuñado. Cómo te lo explicas a ti mismo. Como uno se lo explica es como va a asumir la vida. Joseph Merrick es la prueba. Que es algo increíblemente contradictorio. Pero los obstáculos que enfrentamos no son el enemigo. El enemigo somos nosotros. El obstáculo es el camino, siempre. A ver, esto es lo que me tocó, estas son las cartas que tengo. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones álgidas, difíciles, acerbas, que decimos, ¿cómo voy a salir? Bueno, uno tiene que decir, ¿qué saco yo de esta situación? Porque de la situación no voy a salir ahora, ¿qué saco de esta tormenta? Pero a veces nos enfocamos tanto en salir que nos olvidamos qué podemos sacar de la experiencia. ¿Qué aprendemos? Y después nos preguntamos, ¿por qué siempre yo vivo lo mismo? ¿Por qué parece que estoy orinado por un dinosaurio? ¿Por qué siempre lo mismo y siempre lo mismo? Porque hay algo que no estamos aprendiendo y el examen vuelve. Entonces no tiene nada de malo pedirle a Dios, Señor, sácame de la situación en que estoy. Pero nunca nos olvidemos que el objetivo de la situación en la que estamos es para cambiarnos a nosotros. Si salimos igual, entonces fue en vano, fue pueril. ¿Para qué pasamos? Las circunstancias que le pedimos a Dios que cambie, por lo general, pueden ser las que Él está usando para cambiarnos a nosotros. Dice un querido orador, se llama John Piper, dice, no desperdicies tu cáncer. ¿Qué fue esto? Un shock cuando lo dijo. Especialmente aquellos que están sufriendo con la leucemia, con la metástasis. Él dijo, no desperdicies tu cáncer. Y esa frase la podemos completar con cualquier desafío que estemos atravesando. No desperdicies tu azúcar en la sangre, no desperdicies tu estrés. Porque tal vez vino para enseñarnos una lección que de otro modo no íbamos a aprender. Hay cosas que nos enseñan. Yo digo siempre, aquel que sintió el aroma fétido de la muerte, aquel que estuvo realmente entubado durante la pandemia, muy difícil que esa mujer o ese caballero después hagan un escándalo porque las miguitas cayeron de la mesa. Muéstrame a una persona que está discutiendo por babosadas y yo te voy a mostrar a una persona que nunca tuvo problemas de verdad.
Pero de repente el umbral de resistencia crece cuando uno tuvo que enfrentar a la muerte. Dice, de ahí para abajo yo soy indestructible. Personas que son sobrevivientes del cáncer son personas que no se preocupan de verdad si la cafetera no anda. Ay, es que en este Starbucks no me entienden, y en el café de acá no me ponen la leche de almendra. Y si se quiere suicidar. Anda, llévate la almendra y ordeñala cuando quieras y hacete tu leche. Surfear la vida. Comienza con una pregunta audaz. ¿Esto qué vino a enseñarme? Tenemos que reconocer que esto que nos pasa o que nos pasó tiene el poder para enriquecer nuestra vida, para hacernos más sabios. Ahora, yo estoy consciente que si la estás pasando mal, yo sé que es difícil. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Yo reconozco que no sé lo que estás pasando, no estoy en tus zapatos. Yo no voy a fingir que conozco las tormentas que estás atravesando, pero sí sé esto. Todas las personas están peleando una batalla de la cual no tenemos idea. Y eso me incluye. Todos estamos peleando batallas que no tienen la menor idea. No te dejes engañar por la sonrisa. Yo no sé bien dónde estamos cada uno en la curva del sufrimiento, especialmente comparados con los que, por ejemplo, mañana no sabe si va a haber pan en la mesa. Hay gente como la que fuimos a llevarle comida que a lo mejor no sabe si va a comer el lunes. Y en la curva del sufrimiento nos ganan. Pero es subjetivo el sufrimiento, ¿viste? Es como los recuerdos. Hay cosas hay remordimientos que tenemos hace tiempo. Todos tenemos remordimiento como todos los padres que conozco. Siempre pensamos que podemos ser mejores padres. Todos tenemos pozo de tristeza como todos los hijos que conozco. Siempre pensamos que pudimos haber sido mejores hijos. Algunos caminamos por el valle de sombra y de muerte más de una vez y tenemos pruebas emocionales que lo certifican, gente. ¿Pasaríamos esas épocas otra vez? No, pero caramba que nos enseñaron. Caramba que nos hicieron fuertes, resilientes. Pero al igual que las heridas físicas y las heridas emocionales no se sanan por completo, se infectan. Si intentamos esquivar el dolor, en algún momento va a ser cortocircuito con nuestro alma, en algún momento. Siempre. De algún modo hay que aceptar la nueva normalidad. ¿Qué nos tocó? Uy, soy papá soltero. Uy, soy huérfano. Yo pensé que los sentimientos de orfandad uno los sentía cuando niño. Pero hace poco despedí a mi papá con 90 y tantos años y sentí la sensación de orfandad, de volver a la Argentina y no tener a mis padres. Yo pensé que eso no se sentía a determinada edad. No puedo decir, yo quisiera que mi padre esté vivo, porque no puedo cambiar lo que pasó. Sin embargo, me adapto a esa nueva normalidad. ¿Cuál es la buena noticia? Que 1 Tesalonicenses 4:3 dice, nosotros nos afligimos, pero no nos afligimos como los que no tienen esperanza. Yo tengo la esperanza de reencontrarme con mi padre. Yo tengo la esperanza de decirle a mi vieja, me destapé, vieja, me destapé. Vos sabés, como el tarro de mermelada. Porque nosotros solemos usar mucho la palabra deber. No debí haberme casado. Mi hijo debió haber actuado de manera diferente. No debí haberme divorciado. México no debió perder ese partido inicial contra Argentina en el Mundial. Pero deber es algo que no podemos controlar. Es el pasado, no el futuro. Así que, ¿por qué nos dedicamos nuestro tiempo a cargarnos o a castigarnos por algo que no podemos cambiar? Porque somos seres humanos, esa es la razón. Pasó lo que tenía que pasar, dijo esta estrella del fútbol. Pasó, sucedió lo que tenía que suceder, sería la mejor traducción del inglés. Sucedió lo que tenía que suceder. Eso es liberador. Cualquier cosa que nos pasó en la vida, en el momento que nos pasó, estuvimos ahí e hicimos lo que pensábamos que estaba bien en ese momento, con la sabiduría que teníamos en ese momento.
No podés tener 50 años y decir, me arrepiento de la decisión que tomé a los 20. Tenías 20. ¿Vos viste a tus hijos de 20? Perdonen los de 20, no se sientan insultados por esto. ¿Vos viste cómo piensa un hijo de 20? Y no diga, no, antes éramos más maduros. No, 20 son 20. Y hay chicas de 18, hay mujeres que a los 18 ya estaban casadas. A los 21 ya tenían hijos. No podían ni pensar ni en maquillaje, ni en salir a pasear con amigas, ni en escuchar música, porque tenían que cambiar pañales. Y ahora que lo pienso, si volviera atrás no lo diría. Pero es lo que pensaste que estaba bien. Está muy bien que digamos, no debía haber hecho eso. Yo no estoy diciendo que no hay que arrepentirse de nada. Pero lo cierto es que lo hicimos, ¿o no? Mirá la cara de santo, vinieron todos los suizos. Oh. Hicimos lo que pudimos, hicimos lo que creímos, lo que sabíamos hacer en ese momento, como nuestros padres. Nuestros padres nos criaron hasta donde le daba su coeficiente intelectual, su capacidad, y a juzgar por la manera en que los criaron a ellos, todavía nos criaron bastante bien. Porque si uno empezaba a hurgar y a excavar arqueológicamente, papá, ¿cómo te criaba tu mamá? Te decían unas cosas, yo no sé si tus padres eran así. Pero a mi padre le castigaban, le pegaban hasta los maestros y los padres no se metían. O a mi papá que a los 12 años lo mandaron a levantar la cosecha descalzo y lo sacaron del colegio. No tuvo opción. Que mi papá alguna vez se le moviera de bigote así diciendo, te quiero, yo tomaba eso como un relajo de amor por la manera y por el contexto de donde venía. Y él decía, ya de viejito, cuando estaba por partir a la eternidad y tomar el último tren a casa, me decía, hijo, yo sé que fui un bruto, yo sé que fui un ignorante, pero yo hice lo que pensé que había que hacer. ¿Qué creen que le dije? Sí, fuiste un bruto, un ignorante, debiste haberme criado y haber leído libros de pedagogía. Pobre, si el viejo no paraba, se partía el lomo para que no faltara comida en casa, ¿qué le iba a poder reclamar? Y le dije, papá, vos hiciste lo que creíste que tenías que hacer, lo que estaba bien. Y eso tiene que ser para nosotros también, para nuestra propia vida. Aceptar eso nos permite abrazar el futuro de una manera diferente. ¿Pasó lo que tenía que pasar? Punto. ¿Fue lo ideal? No. ¿Es lo ideal que Beethoven siga tocando sordo? No. Ahora, tu dolor podría ser más agudo que perder una final. Tu esposo es alcohólico y anoche regresó borracho, otra vez y otra vez. Y las promesas caen en el saco roto y te das cuenta que es un timador cuando te dice que va a dejar de beber. O estás luchando con asuntos graves con tu hijo y te preguntas cómo se metió en ese lío. O tal vez tu padre te abusó y te robó lo más preciado que podías tener, que era la inocencia. Porque es un chasquido de dedo así y una violación, un esposo abusador, un toque prohibido te alteran permanentemente. Especialmente cuando eres un niño o niña. A veces solo unos minutos nos cambian la vida para siempre. Nos van definiendo esas cosas, esos incidentes que nos suceden durante el camino. Estuvimos a minutos de no ser lo que somos hoy en día. O de ser lo que nunca quisimos ser. Unos minutos a solas con alguien y nuestros sueños se vuelven añicos, cenizas. Pasamos a ser una estadística, si es que lo denunciamos, si no, una estadística silenciosa. Ahora, si te pasó algo de esto, estaría justificado. Si me dices, en serio, Dante, ¿cómo voy a decir después de semejante cosa, pasó lo que tenía que pasar? No, lo que intento decir, no subestimo tu dolor. Lo que intento decir es que tenemos que aceptar de una vez por todas aquello que fue verdad, no lo que quisiéramos que hubiese sido. Nos tocó esa familia, nos tocó ese sitio para nacer. ¿Es el sitio que hubiésemos elegido para nacer, de haberlo podido? No. ¿Hubiésemos elegido esos padres? A lo mejor no. ¿Esos hermanos? No. Naciste y ahí estabas en un grupo de extraños que te aseguraban que era tu familia. Entonces, si tuvimos un padre lo suficientemente enfermo como para lastimarnos, bueno, en algún momento tenemos que decir, bueno, ese fue mi padre.
Decir que no debió haber pasado es decir que hubiésemos deseado ser una persona diferente y no lo fuimos. Ni lo somos, no podemos cambiar quiénes fuimos. También solemos decir, pero Dios debió haber estado allí. Y Dios nos responde, yo estuve ahí. Te sostuve aunque no veías mis brazos. Capturé cada lágrima, nunca estuviste solo. Eso te trajo hasta aquí, que Dios no te dejó. A pesar del problema de la tormenta, de la oscuridad, Dios nunca te dejó, créeme, nunca te dejó, no importa en lo que hayas creído. David expresó esta verdad en el Salmo 139, dijo, ¿dónde voy a huir de tu presencia, Dios? Si yo me voy hasta los cielos, ahí estás. Si me pongo él dice, mi estrado en el infierno, hasta ahí vas. Si tomare las alas del alba o me fuera al extremo del mar, hasta allí estará tu mano, me guiará, dijo David, donde vaya, no importa lo que haga. Su fidelidad es inherente a lo que hagamos. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Yo no estoy tratando, insisto, de subestimar tu dolor. Lo que trato de decir es que para sanarnos hay que sacar a veces el dolor del escondite, hay que hacer una búsqueda arqueológica y reconciliarnos con lo que fuimos, con lo que nos pasó. Nadie se para en un altar ante un pastor, un rabino, un cura, o va a que lo casen para estar pensando que luego estará en una corte peleando por la tenencia de los hijos. Nadie lo hace. Nadie dice, bueno, este va a ser el primero de mis matrimonios, después voy a tener unos 5 o 6 para probar, el séptimo me va a salir bien. Nadie. La vida va pasando. No es lo que hubiésemos elegido. Entonces tenemos que hacer las paces con lo que pasó para poder dejarlo atrás y avanzar. De otro modo nos vamos a poner en situaciones donde vamos a salir heridos una y otra vez, porque pensamos que las personas deberían ser diferentes, que la vida tendría que ser diferente a como la estamos viviendo. Entonces, hay un momento que la madurez nos lleva a decir, tengo que dejar atrás todo lo que debió haber sido y aceptar lo que fue. Yo hubiese querido esa familia, a lo mejor no, pero tal vez no sería quien soy de no haber tenido esos padres europeos. Un papá alemán, como siempre cuento, hipertérrito, que no hablaba. Una mamá inglesa frustrada porque había dejado la carrera de actriz por seguir a mi papá. Y que lo único que me decía de ella era, algún día, Dantecito, te vas a destapar. Como los tarros de mermelada, te vas a destapar. Y yo con mi síndrome de Asperger, con todos los problemas que tenía, yo confiaba en lo que esa mamá me decía, pero no me aportaba mucha cuota de criterio, no sé, de sabiduría, porque eran limitados. Entonces yo hubiese preferido haber nacido en otro sitio, capaz que sí, pero no sería quien soy. A una anciana una vez le preguntaron cuál era el versículo favorito de la Biblia para ella, y ella dijo, la palabra que se repite 463 veces. ¿Cuál es? Y aconteció. Creo que la palabra y aconteció ¿qué? Y aconteció que Jesús, y aconteció. Y ella dijo, porque cada vez que viene un problema, yo sé que no llega para quedarse, solo acontece. Aconteció. Y entiendo, dice la viejita, que esta temporada, sea cual sea, no vino para quedarse. Isaías 43, 18 dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas viejas. Yo haré cosas nuevas y pronto saldrán a luz. Aconteció. Esto también pasará. ¿Sí o no? Aconteció. Entonces nuestra capacidad de recordar el pasado, eso que te estoy contando, el engrama, es un don de Dios. Pero viene con una advertencia. No siempre recordamos las cosas con exactitud. La memoria es subjetiva, es selectiva. Entonces, como tal, puede ser una bendición o puede ser una maldición. Hay cosas que a lo mejor estás recordando que deberías olvidar. Y hay cosas que estás olvidando que deberías recordar. A veces intentamos olvidar momentos dolorosos, pero ahí está el engrama trazado una y otra vez. Y nos vamos llenando de resentimiento. Entonces uno tiene que adueñarse del pasado o el pasado se adueña de uno. Y lo peor es que nos termina hipotecando el futuro. Nos arruina el futuro porque hay gente que dice, no puede ser.
Mi marido me engañó, no lo puedo perdonar. Ay, ¿cuándo fue? Hace 47 años. No, sí, pero puede ser, mujer de Dios. Ahí cuando decís, llévatela, señor, que está usando oxígeno. No puede ser. Entonces yo no estoy descartando el dolor. Estoy diciendo que hay un momento que ya está. Entonces, ¿cómo nos adueñamos del pasado? Haciendo un inventario exacto de todo lo que nos pasó. ¿Quién fui? ¿Quiénes fueron mis padres? O si no los tuve. La falta de amor, los abrazos que me faltaron, que me escasearon, sin escondernos nada. No podemos decir, ya está, ahora soy cristiano y la vieja vida pasó. No, porque si no, queda grabado en el engrama y nos hace resentidos. Y repetimos el patrón con nuestros hijos. Entonces tenemos que escribir la bitácora del piloto de tormenta. Este soy yo, este fui yo. Este es el dinero que me faltó, comíamos salteado. Y eso también nos hace agradecidos a lo que tenemos hoy. ¿Sí o no? ¿Cuál es cómo se produce el agradecimiento? Viendo todo lo que alguna vez no tuvimos. Cuando lo sagrado se vuelve común, nos volvemos imbéciles. Nos volvemos gente estúpida. Enojados porque hay un trancón en el tránsito cuando anduvimos a lo mejor a pata toda la vida. Bueno, acá no, porque nacieron todos con auto, perdón. Pero a veces uno se pone irascible, iracundo, con boberías. Y esa bobería, y no saben, no, se atrasó el vuelo. Yo soy de la generación que mi papá nos llevaba a ver cómo despegaban los aviones. Yo decía, hay gente adentro. Como los caníbales que miran para arriba y dicen, ¿y eso? ¿Se come? No, se come lo de adentro, hijo. El chiste es malo, pero no sabía dónde ponerlo. Entonces yo iba a ver los aviones y decía, papá, algún día voy a poder volar. Me dice, no, eso es para millonarios. Y yo veía los vuelos de los aviones de Panam y decía, eso es para millonarios. Hoy en día, cuando me quejo que un avión se retrasa, digo, estoy pudiendo volar. Mis abuelos no hubiesen soñado eso nunca en la vida. Entonces, a partir de a ver quién fui, me hace ser una persona agradecida. Y después hacernos cargo de lo bueno, de lo malo, de lo feo. Eso es lo que fue. Pasó lo que tenía que pasar. En la vida te pasó lo que tenía que pasar. Capaz que no somos responsables de lo que nos pasó, pero sí de la manera que reaccionamos a lo que nos pasó. Dos personas pueden estar frente al mismo obstáculo. Un diagnóstico complicado, un divorcio triste, la muerte de un ser amado. Y sin embargo, las personas que lo atraviesan lo hacen de maneras muy diferentes. Como esos dos gemelos, hijos de un alcohólico que los vivía pegando. Uno de ellos se hizo alcohólico, le preguntaron por qué y dijo, bueno, porque mi papá era alcohólico. El otro no probó nunca una gota de alcohol, le preguntaron por qué y porque mi papá era alcohólico. Entonces una persona se adueña de su dolor, mientras que la otra es atrapada por ese mismo dolor. Una persona se vuelve mejor, saca la mejor versión de sí, la otra se vuelve amargada, resentida. ¿Cuál es la diferencia? Surfear la vida, barrenar la vida con la tabla que nos tocó, con la tabla de surf que nos tocó. ¿Hubiese sido diferente de haber escrito nuestro guión? Sí, pero el guión lo escribió Dios por alguna razón. Lo que nos pasó nos hizo la persona que hoy somos. Joseph Merrick nació en Leicester, Inglaterra, en el 1862. Y pocas personas han sufrido más deformidades que él. Sus 10 dedos eran inútiles. Su cabeza deforme era como la circunferencia de la cintura de un hombre. Fue uno de los casos más famosos. Su boca torcida hacía que su habla fuera incomprensible. No podía decir nada coherente. Su brazo derecho medía el doble de su brazo izquierdo. Las piernas amorfas apenas sostenían el peso. Y en el siglo XIX de Inglaterra había una manera perversa de entretenimiento, los circos que tenían exhibiciones humanas de fenómenos. Y Joseph Merrick era la atracción principal. El circo donde actuaba era muy famoso porque se lo conocía como el hombre elefante.
Y la gente pagaba un dineral para presenciar el espectáculo de este fenómeno, que lo anunciaban, y aquí el hombre más horripilante de la Tierra. Y cuando él salía de una jaula, todo el mundo gritaba y se espantaba. Y la historia real, un cirujano llamado Frederick Treves se paseó un día por el circo humano. La apariencia de Merrick despertó su curiosidad científica, porque no estaba ni diagnosticado. Luego se descubriría lo que llama el elefantismo. Y el doctor intentó hablar con Merrick, no fue capaz de descifrar sus palabras, pero le dejó una tarjeta personal. Esa tarjeta fue lo que encontró la policía cuando lo encontró en Londres, acurrucado en la oscura esquina de una estación de tren con el aspecto de un animal herido. La policía llamó al doctor Treves, le llevó a Merrick al hospital de Londres, donde vivió el resto de su vida. Lo sacaron del circo. Apenas llegó al hospital, el doctor Treves ordenó una bandeja de comida para Merrick, pero no advirtió a la enfermera. Cuando la enfermera lo vio, arrojó la charola, la bandeja, salió corriendo de la habitación gritando. Y sin embargo, con el tiempo, el personal del hospital se fue adaptando a la peculiar apariencia de este fenómeno. Un día, en un experimento muy cuidado, el doctor ordenó que una mujer entrara a la habitación de Merrick, le sonriera, le deseara los buenos días y le diera la mano. Y luego el doctor registró en un grabador lo que vio, bueno, lo escribió. Dijo, cuando le soltó la mano, él inclinó la cabeza sobre sus rodillas y comenzó a llorar, de manera que yo pensé que no se iba nunca a detener. Y después me dijo que había sido la primera mujer que le había sonreído en su vida. Y la primera en su vida, el primer ser humano en su vida, no mujer, ser humano que le había estrechado la mano sin asco. Y esa sonrisa fue el punto de inflexión, el punto crucial. El doctor agregó en su informe, poco a poco pasó de ser una cosa maldita a convertirse en un hombre. Y el doctor Treves descubrió que era inteligente, que era elocuente, lo llevaba a escondida a los palcos privados de los teatros de Londres para ver óperas, para ver conciertos. Le dio la Biblia para leer y se leyó la Biblia completa 3 veces. Y más de una vez Merrick dijo, soy feliz a toda hora del día. Este hombre, conocido como Fenómeno, dijo, yo soy feliz. Después que muriera Merrick a los 27 años de edad, el doctor elogió al hombre elefante y dijo, sus dificultades lo engrandecieron. Él demostró ser una criatura gentil, afectuosa, encantadora, sin rencores, sin palabras crueles con nadie. Nunca jamás lo oí quejarse. Yo digo, nunca lo oyeron quejarse, entonces no era hispano el tipo, seguro. ¿Cómo puede ser posible? Mira la vida traumática que vivía. ¿Cuánto nos quejamos por un rollito en la panza? ¿Cuántas mujeres llegan a casa, sacan la faja, liberan a Willy y se quejan? Ay, no puede ser, no puede ser, me quiero matar, me salió un grano. Y este tipo no se quejó. ¿Cómo que alguien que fue maltratado en un ámbito circense toda la vida pudo ser feliz a toda hora del día? La respuesta es, surfió la vida, barrenó con la tabla que le tocó, que por cierto era cristiano, pero barrenó con la tabla que le tocó. Porque la vida es una moneda de 2 caras. Entonces, cuando nos encontramos en una época de sufrimiento, ahí surgen preguntas. Si es un divorcio, decimos, ¿qué tengo yo que arruino todo lo que toco? Si es un diagnóstico difícil, ¿y ahora cómo me adapto a vivir así? Y yo no puedo responderte todas las preguntas, pero si hay que surfear la vida, la vamos a surfear, vamos a ser pilotos de tormenta, vamos a salir más sabios, tenemos que aprender algo. A veces Dios nos libra del sufrimiento, pero casi siempre nos libra a través de Él. ¿Por qué? Para que podamos entender a otros, ayudar a otros. Surfear la vida es reconocer que las cosas son así y entonces uno no juzga tan rápido. No levanta dedos crispados diciendo, mirá qué es lo que le pasó, fíjate aquella, porque lo vivimos, mordimos el polvo.
No somos de los que se sientan en los asientos baratos, hablando y opinando y poniendo en las redes sociales cómo aquel se agarra trompadas en el ring. Si nunca, como dijo alguien, te dieron una buena paliza en el ring, no estoy interesado en tu opinión. Ven y pelea conmigo, entiérrate conmigo y entonces me va a interesar lo que digas, ¿sí o no? Ahora, tenemos que adueñarnos de lo que nos pasó sin dejar que eso se apodere de las emociones. La síntesis de la famosa oración de la serenidad, escrita por Reinhold Niebuhr, que dice: concédeme Dios, la conocen, ¿no? Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces tal vez no sea nuestra culpa, pero eso no cambia el hecho de que no vamos a elegir cómo vamos a reaccionar a lo que nos pasó. Entonces, ¿Dios puede librarnos de los infortunios? Sí. ¿De las pruebas? Sí. Pero la mayoría de las veces Dios nos libra a través de ellas, enseñándonos algo. El obstáculo no es el enemigo, el obstáculo es el camino. Es el camino lo que nos hace fuerte. Entonces, surfear la vida es hacernos completamente responsables de todas las situaciones que encontramos a lo largo de la vida en nuestro interior. Decir, bueno, esto es lo que me toca. Hay un momento que tenemos que mirar y decir, bueno, esta es mi vida. Reconciliarnos con la infancia que tuvimos. Aquí nadie nació en Buckingham, nadie estudió necesariamente en Harvard, aunque yo sí, como te digo siempre, yo fui a Harvard, estuve en la vereda, saqué fotos, después me fui a casa, pero estuve en Harvard. Pero no podemos vivir culpándonos de las cosas que no son culpa nuestra. Porque no estoy hablando de eso, vamos a culparnos de lo que nos pasó. No, eso es una confesión falsa que nos hace prisioneros del pasado. Yo estoy hablando la habilidad que uno va aprendiendo como ser humano de abrazar la adversidad, como crear una oportunidad para crecer, decir, bueno, me toca este momento de, en el peor de los casos, caminar por un panteón. En el peor de los casos, como digo siempre, en vez de besar una mejilla tibia, una frente fría. La muerte de un ser querido siempre nos choquea. ¿Tenemos que vivir el duelo? Claro que sí. Pero ¿podemos aprender algo o nos vamos a quedar tirados bajo la manta no queriendo vivir más? ¿Aprendemos algo de una pandemia? ¿Aprendemos algo de la sala de cuidados intensivos? ¿Salimos más sabios o más necios? Eso incluye nuestro banco de recuerdos. Cuando yo digo surfear la vida, también significa lidiar con los recuerdos, que cada domingo Dios nos viene hablando respecto a eso. Solemos recordar las malas decisiones que tomamos, nos preguntamos cómo habría sido nuestra vida en un universo paralelo, si hubiésemos hecho las cosas de manera diferente, si te hubieses casado, si te hubieses escapado del altar, si te hubiese buscado una huérfana para casarte. Alguno no entendió, no importa, después le preguntan en casa. No puedo explicar todo. Y nos castigamos por haber sido humanos. No, es que yo no tenía que haber hecho eso, no tenía que haber estudiado lo otro, estudié eso porque mamá quería que yo fuera lo que ella no pudo. Bueno, pero ya está. Seguimos a veces culpándonos por cosas que no fueron nuestra culpa. No obstante, yo sé que resulta difícil sacudirnos el viejo sistema de creencias, que eso que nos formó por años, frase que nos dijeron los papis, nuestros viejos, que nos dijeron toda la vida y que nos van formando. Pero vivir en el pasado, como digo siempre, no conduce a nada, pero sí sirve para aprender de él y después soltarlo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué me pasó? Entonces los recuerdos no son objetivos. Cada uno une los puntos de manera muy personal y pintamos esa imagen como impresionistas. No, ahora, yo estoy consciente que hay días comunes y días únicos que nos cambian la vida. Yo sé. Y los días a veces pueden comenzar como cualquier otro. Pero a veces hacemos de la historia o del pasado un pasado que no existió. Recuerdos del recuerdo, porque editamos las partes que queremos. Hay una película maravillosa que se llama Más extraño que la ficción, maravillosa, interpretada por el comediante Will Ferrell, donde hay una escena magnífica
Ferrell interpreta un obsesivo compulsivo, tiene un TOC. Se llama Harold Crick, el personaje. Es un obsesivo compulsivo que trabaja en el IRS. O sea, es inspector del IRS. Y el narrador del film apenas empieza, dice: todos los días, durante 12 años, Harold se lava los dientes, sus 32 dientes, 76 veces. 38 veces de un lado y otras 38 veces de abajo para arriba. Como auditor de la IRS, Harold revisa 7.323 declaraciones de impuestos por día desde hace 12 años. Se toma un descanso de 45 minutos y 3 minutos para tomarse un café. Entonces van a ver que la vida de Harold está gobernada por el reloj hasta que un día, un miércoles, pierde el autobús. Por primera vez en 12 años. Y el narrador del film dice: y ese fue un día extraordinario, porque a partir de ahí sería recordado por Harold por el resto de su vida. Y a mí me encanta la siguiente línea del narrador: Harold solo pensó esa mañana que sería un miércoles más. Yo me adueñé de esa frase, me encanta porque la amo, porque yo he tenido esos días comunes. Digo siempre que la vida no es un aniversario de bodas, una graduación, un funeral, un cumpleaños. La vida no son las fotos de Instagram. La vida son días comunes enlazados con otros días comunes, y eso termina siendo el collar de una buena vida. Lo cierto es que hay días comunes que cambian nuestra existencia para siempre. Puede ser un miércoles como Harold o un lunes. Yo recuerdo un lunes en particular donde mi vida cambió tal como la conocía. El lunes que Danny Darling, nuestro querido pastor ejecutivo, y este servidor estábamos deprimidos, tomando la Corona, una cerveza Corona, literalmente hacía un calor y estábamos así, sin ganas de orar, porque habíamos perdido la arena. Y ese lunes el presidente del banco a las 9:05 llama y le dice a Daniel: no me preguntes por qué, solo sé que ustedes no tienen la capacidad para pagar el arena y muchos menos tienen la historia crediticia para comprar un edificio así. Pero anoche no pegué un ojo, di vueltas toda la noche. Y hoy, mientras desayunaba, sentí una voz que tenía que hacer algo aunque peligre mi puesto. Voy a prestarle los millones, el banco va a prestarle los millones que necesitan para comprar la arena y no tengan que depender de nadie más. ¿Dejamos la Corona? Nos pusimos a orar como corresponde y no fue un lunes más. Lo peor es si hubiésemos estado orando antes y para celebrar agarramos la Corona. Pero acá fue al revés. Y ese día aprendí que Dios puede hacer en un solo día más lo que podemos hacer nosotros en toda una vida. Y hoy podría ser uno de esos domingos. Un domingo que pensaste que iba a ser un domingo más. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Un domingo que pensaste que iba a ser un domingo más. Un trauma no es igual para todos, la sanidad no funciona igual para todos. Hay que confesar el dolor y decir: yo tuve un día en que mi vida cambió tal como la conocía, para bien o para mal, un 9/11. Y no hay que ir solo al problema visible, hay que llegar a la raíz. Uno de los milagros más extraordinarios de Jesús fue cuando se acerca a un hombre que no dio un paso en 38 años. Y Jesús le hace una pregunta que parece insensible. Lo mira y le dice: ¿de verdad quieres ser sano? Parece insultante, 38 años no puede caminar. Pero a lo mejor el tipo quiere un bastón blanco. A lo mejor el tipo quiere unas muletas. A lo mejor el tipo quiere una silla de ruedas. Porque muchos prefieren sentir lástima por sí mismos. Conozco gente que preferirían morir antes que cambiar. Ni siquiera Jesús te puede cambiar si no quieres hacerlo. Y para poder cambiar el guión de nuestra vida, tiene que ser mayor el dolor de estar igual que el dolor de cambiar. Entonces Dios puede librarnos en un solo día, hoy domingo, para siempre. Pero uno tiene que querer estar sano, decir: yo quiero cambiar,
Yo necesito cambiar. De acuerdo con los psicólogos, nacemos con dos miedos. El miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Un bebé tiene esos únicos dos miedos de nacimiento. Por eso llora. Todos los otros miedos son aprendidos. Lo cual significa que todos los miedos pueden desaprenderse. El miedo a repetir el pasado, el miedo a ser como mi papá, el miedo a ser como mi vieja. La cura para el temor al fracaso no es el éxito. La cura para el temor al fracaso es más fracaso, en dosis pequeñas como para desarrollar inmunidad. Una vez que ¡pac!, te tocó la enfermedad o te tocó la quiebra financiera, te hace fuerte. Funciona igual que la vacunación. Identificar la cepa del virus que nos infecta, temor al fracaso, al rechazo, a la intimidad, a la opinión de los demás, a perder el partido inicial en el Mundial contra la Argentina, el temor que tengas. Identificarlo para después evitarlo. Y después exponernos a ellos. Así interrumpimos el patrón. Surfear la vida hasta desarrollar inmunidad al miedo a vivir. Surfear la vida no es escapar de la ola, es correr directo hacia ella antes que sea tan grande que no podamos sumergirnos debajo. Y hay alguien que tiene que decir, bueno, a ver, basta de llorar. Basta de decir, Señor, cámbiame antes de fin de año, cambia tal situación. ¿Y si no cambia? ¿Y si hay que vivir así? Hoy decíamos, alaba, simplemente alaba. ¿De verdad vamos a alabar? Y para finalizar, yo quiero regalarte un poema que se hizo viral en las redes allá por mayo del 2020. Seguramente te llegó si tienes WhatsApp. Fue sorprendente porque decían que la autoría intelectual era de un poeta del siglo XIX. Después se descubrió que lo escribió un cubano, Alexis Valdés, un famoso conductor, cantante cubano, que lo publicó en Instagram. Se le tuvo que dar su reconocida, su autoridad intelectual, autoría intelectual. Alexis Valdés. Y cuando algunos lo leímos, allá en ese álgido 2020, que parece que fue ayer, viviendo la hostilidad de un virus implacable, pernicioso, lo único que queríamos que esa gigantesca ola se terminara, ¿se acuerdan? Que se termine. Estoy hablando de ese año que ya no queremos pensar, de cuando Disneyland, la verdad, de pronto superó la magia y el país de fantasía se llenó de miedo. Cuando New York y Las Vegas, que eran las ciudades que nunca dormían, estuvieron obligadas a apagar la luz y descansar a la fuerza. No lo hubiésemos soñado ni en 1.000.000 de años. Cuando ninguno quería ir a Roma, vieron, todos los caminos conducen a Roma. No, no vayas a Italia, que el virus está terrible. Cuando el Papa se quedó sin fieles en la plaza y el propio Papa tuvo que hacerse el test de coronavirus. Cuando los besos, los abrazos estaban prohibidos. Cuando las olas de un virus se coronó como dueño del mundo, como un gobierno de facto, como un golpe de Estado a nivel global. Cuando decíamos, acá no va a llegar, somos Estados Unidos. ¿Y llegó? Cuando las fronteras que siempre fueron defendidas por armas fueron atravesadas por un poco de gotas de moco y de saliva. Y por fin hubo equidad en el mundo porque el virus se repartió por igual. Se enfermaron desde Tom Hanks hasta el homeless que vive bajo el puente. Y nos obligaron a ponernos una máscara, no para taparnos del virus, sino de la soberbia, de la vergüenza, de la vulnerabilidad mezclada con el orgullo. Y nos lavábamos la mano a cada rato como Pilato para no reconocer la responsabilidad, porque esto venía de China, no tenía que ver con nosotros. Cuando los enfermeros eran héroes, cuando no nos importaban los héroes de Marvel, ni los jugadores del Barça, ni del Real Madrid o el PSG, un doctor. Cuando un hospital era más urgente que un misil, cuando se apagaron las luces de los estadios, se cerraron las iglesias, cuando no nos pudimos ver por 1 año y medio. Cuando se terminaron los encuentros masivos, cuando nos enteramos que dicen por allá en Asia Oriental un chino se comió un murciélago y antes que fuera a hacer la digestión ya todo el mundo estaba temblando de miedo. Y ese año aprendimos a surfear.
Ese año aprendimos a surfear la ola. ¿Qué nos quedaba? Ni modo. ¿Qué podíamos hacer? ¿Quién podía decir, yo no creo en eso? A ponerte la máscara porque no entras ni al mercado. Y entonces, muy atinado y diáfano, el magnífico, devenido en poeta Alexis Valdés, escribió allá en mayo de 2020 algo así como: cuando la tormenta pase y se amansen los vientos y los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo de estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar el amigo. Y entonces recordaremos todos aquellos que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y ya no tendremos envidia, porque todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía, gente, por quien está y por quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que nunca supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo hombre era Dios disfrazado.